Así que pues le damos la más cordial bienvenida a Ingrid. Buenos días, Ingrid, y buenos días también aquí a mi querido Temoris Greco y Manuel Hernández Borboya. ¿Qué tal? Buen día y bienvenida, Ingrid. Gracias, buenos días, gracias Ernesto, Alberto, por la invitación. Espero estar a la altura, no lo sé, haremos lo posible. Y un gusto también a Temoris, bueno, Manuel ya lo conozco. Hola Manuel, hola de nuevo. Pero no, feliz de estar acá y compartir con esta audiencia maravillosa de Romperiendo. Al contrario, bienvenida, muchas gracias, Ingrid. Equilibras mucho este club de Toby, que de pronto sí se nos sale mucho la testosterona y no, calma. Vamos, qué bueno que estás por acá. Gracias, Alberto. Sí, también le informamos que precisamente pues después de la marcha y el día de hoy, 9 de marzo, pues intentamos hacer un cambalache y hablamos con las queridas periodistas, pues Daniela Pastrana, Luisa Cantú, Jessica Cermeño, para ver si podíamos hacer un cambio y solo por esta semana tener la mesa con ellas y esta mesa del miércoles pasarla al jueves en esta semana, pero pues es el paro, ¿no? Y todas nos mandaron a volar y no podían ellas, pero teníamos esta intención y afortunadamente Ingrid dijo, yo voy y aquí está con nosotras y nosotros. Pues hecha esta aclaración, si les parece, vamos entrando en materia con respecto de la marcha de mujeres que hubo el día de ayer acá en la Ciudad de México y en varios estados de la República Mexicana. Iniciamos este programa con una entrevista con Carlos Manuel Juárez de Elefante Blanco, donde nos presentaron un video, una marcha histórica en Tamaulipas. Salieron las mujeres, rompieron el silencio en ese estado silenciado. Y acá en la Ciudad de México, pues encontramos escenas pues increíbles también en muchos sentidos, varios colectivos, varias colectivas de mujeres, pues en lugar de, si bien hay unas que se han confrontado con las policías mujeres, pues el día de ayer hubo otras colectivas que en lugar de golpes les entregaron flores a las policías. Así que, ¿qué decir? En un primer rebote, si te parece, Ingrid, te vamos dando entrada. ¿Cuál es tu valoración de la marcha del día de ayer? ¿Cuáles son las luces y sombras que tú alcanzas a identificar? Sí, bueno, estaba escuchando a la compañera Mitzi antes de entrar, me pareció fantástica su entrevista, y coincido mucho con ella, y un poco la valoración de lo que fue ayer. Yo participé de la marcha en varios como lugares distintos, y pude ver como, fíjate que independiente de que hay varios movimientos feministas que tienen quizás focos diferentes, quizás están encauzados hacia diferentes lugares, finalmente hay una cohesión. Eso es bien importante porque hay otros países donde ha ocurrido que se separan, se dividen las marchas. Acá fue una sola marcha, donde distintas colectivas que, como te digo, tenían distintos focos, que está perfecto, ¿no? Es la idea, ¿no? El movimiento feminista desde varios ángulos, estaban todas concentradas en algo también que es común. Me tocó ver, por ejemplo, muchas jóvenes, universitarias o no, pero de edades 20 a 30 años, con muchos carteles, muy preparadas, como que realmente esto lo habían estado organizando con antelación, ¿no? Pero también me tocó ver, por ejemplo, familiares de víctimas, ¿no? Y en ese caso, claro, son distintos ángulos porque las chicas un poco pelean por sus derechos, que no las molesten en la calle, que no las acosen en la universidad, que lo del machismo, digamos, cotidiano, pero por otra parte también teníamos familias, ¿no? De desaparecidas, de mujeres que han sido asesinadas, y ahí habían tanto mujeres como hombres. Había el papá de una chica que fue asesinada, y en ningún minuto tuvo ningún problema en la marcha, ¿no? Por ser hombre, por ejemplo, sino que más bien se entendió que su rol, por supuesto, era de padre de las víctimas, y con eso todo el respeto del mundo. Pero también habían, por ejemplo, un movimiento de mujeres canábicas, ¿no? Mujeres que fuman marihuana y que son feministas al mismo tiempo, o mujeres que están en contra del especismo animal, entonces con esos feministas que van un poco con los seres vivientes, y por otra parte mujeres indígenas, muy bonita todo lo que, en el fondo, los carteles, las representaciones de estas mujeres indígenas. Y también me tocó ver, por ejemplo, bueno, el bloque negro, ¿no? Que es como el bloque
que siempre es el más conflictivo. Para ser honestas, son pocas, no es un bloque de mucha gente, son pocas chicas, que son las que se visten de negro, no, que andan con palos y con elementos más violentos, que las hay en todas marchas, ¿no? Son distintas manifestaciones, en el fondo, y también se entiende que ellas marchan con más rabia, ¿no? O sea, hay gente que marcha con más tristeza, en el caso, por ejemplo, de las familias de las víctimas, ellas marchan con mucha rabia. Y eso se puede percibir en cómo ellas van pintando la ciudad, etcétera, ¿no? En general me pareció una marcha donde participaron muchas mujeres. Yo pensé que iba a ser menor el número de la marcha del 2020, que fue muy, muy grande acá en la ciudad. Pero en realidad me sorprendió ver ayer que sí había muchas mujeres. Me da la sensación de que estos 2 últimos años han sido muy duros para efectos de la violencia contra las mujeres, entonces eso motivó a que muchas quisieran manifestarse. Y por supuesto yo creo que también la respuesta del gobierno, ¿no?, ha sido otro gran motivador para que las mujeres salgan a la calle. Es decir, cuando el gobierno no está de parte de los movimientos, y esto yo lo he visto en Chile, ¿no?, antes, con otros gobiernos que tampoco eran receptivos a las demandas, eso motivaba mucho a que la gente se juntara y saliera a hablar a la calle, etc. Entonces, creo que el presidente ha sido un gran convocador de la marcha feminista, aunque todo se centra en contra de él. En el fondo vi hartos pintados en contra del presidente, en todos lados, habían carteles de cosas bastante extremas, tipo AMLO feminicida, que no estoy de acuerdo, con otras cosas como de el gobierno no nos apoya, que en parte es cierto, ¿no? Hay 10 feminicidios diarios, que no se ha detenido, etcétera, etcétera. Y bueno, también está esto que podemos discutir más adelante, Ernesto y Alberto, respecto de unos movimientos más pacifistas que pertenecen a la 4T, tengo entendido, son chicas funcionarias, ¿no?, que entregaron flores a la policía. Yo ahí tengo mis disidencias y podemos conversarlo después, pero eso es una valoración, digamos, en términos generales. Perdón, Temoris, ¿tú cómo viste lo que pasó el día de ayer? ¿Cuál es tu valoración? Pues bueno, por un lado, estuve siguiendo la marcha en videos y en fotos y otras en otras partes de la ciudad, perdón, del país y del mundo, y me pareció fantástica. Había escuchado personas que tenían temor de que por un lado iba a ser muy violenta, una serie de rumores muy fuertes esparcidos desde distintos lados, que yo no sé qué tanto fundamento tenían, pero sí en parte parecía que había una intención de desmovilizar. Y en lugar de eso hubo una gran concurrencia, fue muy colorida, muy bella, muy entusiasta, muy creativa, y los grupos más violentos pues no tuvieron un protagonismo tan grande como el que habían tenido antes, por 2 razones. Uno, parece que no estuvieron tan activos o no fueron tan violentos, pero también porque hubo los medios de comunicación, y ese es el punto donde quiero centrar mi comentario. Los medios de comunicación están cambiando de actitud frente a las demostraciones de mujeres. Esta mañana revisé las portadas de todos los periódicos de la Ciudad de México, y todos, excepto El Economista, pero todos traen de manera muy destacada, con grandes fotos y titulares, la marcha de ayer. El Economista, no sé por qué tomaron esa decisión, porque ni siquiera es que sea un periódico de empresarios, ¿no? El Financiero también lo trae. Me llamó la atención la portada del periódico La Prensa. Recordemos que hace 2 años las mujeres marcharon hacia el periódico La Prensa porque están indignadas con la forma en que la prensa, en su estilo de muchísimas décadas, presenta los cadáveres de mujeres en sus portadas y en sus páginas. Hicieron una manifestación frente a la prensa, y hoy la prensa sale con letras violetas y una hermosa, yo creo que es la portada más bonita de todas las que salieron ahora, jugando con el violeta y el verde, y mujeres manifestándose, y es realmente una portada linda. Uno se pregunta, pero esto es la prensa. Claro que la prensa sigue siendo el periódico de siempre, ¿no? O sea, pero tal vez
habría que hacer un análisis más cuidadoso. Tal vez estén intentando tener un poquito más de cuidado al momento de hacer el exhibicionismo que les da una marca. Luego, también me llamó la atención el Heraldo, que saca un dibujo en violeta, dice un día sin nosotras, y en la portada, o sea, la única información que en realidad presenta es que las mujeres del Grupo Heraldo hoy no trabajan, bueno, se han sumado al paro, y que por eso en esta edición no aparecen imágenes ni textos realizados por ellas. Pero la cosa es que el paro es hoy, o sea, hoy no deberían estar haciendo fotos ni textos, y si ellas no, o sea, si las imágenes que aparecen hoy no son realizadas por mujeres, pues entonces toda la cobertura de los eventos de ayer la hicieron hombres. Entonces creo que ahí por ahí se les fue un poco el tiro, pero también me parece que a final de cuentas es también una linda portada, y se están sumando a esto. Ahora, ¿por qué ocurre? ¿Por qué de pronto los medios de comunicación parecen asumir la agenda feminista? Yo dudo que sea la agenda feminista. Tienen algunos puntos de la agenda, como el más dramático y urgente, el de los feminicidios, que es uno que comparten. Hace 2 años les dieron el día libre a las mujeres que trabajaban para medios de comunicación y para muchas empresas, porque era una forma en la que ellos decían que se estaban sumando a la lucha contra la violencia contra las mujeres. En realidad también era parte de la agenda que muchos medios traen contra el gobierno de López Obrador, y porque el gobierno de López Obrador ha cometido la incomprensible y enorme tontería de confrontarse con el movimiento de mujeres. Pero más allá de eso, en realidad estos empresarios solamente toman la parte de la agenda que les conviene. No, las mujeres se fueron el viernes, porque el día 9, el día del paro fue el lunes 9, se fueron el viernes, los empresarios les dijeron, oigan, qué bien, sí, no se preocupen, no vengan el lunes a trabajar. Las despidieron y las recibieron de nuevo el martes, con las cosas en los medios de comunicación como toda la vida, como siempre. O sea, con el acoso sexual, con la disparidad en cuanto a los ingresos, a los pagos, con la exclusión de los órganos de dirección empresariales y editoriales. O sea, no han cambiado las cosas. ¿Qué medio de comunicación de los llamados nacionales tiene una directora? Yo hace poco conocí a la directora en ese momento del Diario de Juárez, a Rocío Gallegos, ya está en otro proyecto que ya es propio, que es en La Verdad. Está todavía Adela Navarro, que es la súper valiente directora de Z de Tijuana, pero en general no hay muchos, y esto es en los estados. En los medios nacionales, ¿en dónde están las directoras? Hay editoras, hay puestos medios, pero por lo general es raro ver a una editora que ocupe las secciones más importantes de un medio de comunicación, como puede ser la sección nacional o de política, o la sección de negocios, o las de deportes, que son consideradas súper importantes. O sea, yo discrepo, como he dicho, la forma en que López Obrador ha tratado este asunto de las mujeres, pero tiene razón en que hay mucha hipocresía, porque muchos que siempre han estado en contra de la agenda de las mujeres, ahora que es políticamente conveniente, se montan en ella y tratan de aprovecharla. O sea, hay un periódico, por ejemplo, El Universal, donde yo he colaborado, que tiene una tradición machista súper sólida, donde son básicamente misóginos. Colegas mujeres que han sido editoras ahí me han contado lo que es participar en las reuniones del consejo editorial, en donde apenas se les da la palabra para que digan lo mínimo indispensable, y después se espera que sean prudentes y se salgan para que los señores puedan conversar a gusto. Pero ese periódico tiene una de las agendas más marcadamente
feministas, es así, o sea, constantemente tienen temas de mujeres y están destacando el papel de las mujeres, pero es farol de la calle y oscuridad de la casa. Eso es, yo creo que es la constante. Me parece que hay un gran logro del movimiento feminista al haber transformado la agenda general de los medios de comunicación, pero falta que aquellos que están que en sus portadas y en sus teasers, en los noticieros, se presentan como favorables a la agenda de las mujeres, uno, la adopten completa, también temas laborales, también temas de acoso sexual, también temas reproductivos, y por el otro lado, que lo lleven al interior, que lo lleven a sus redacciones, que lo lleven a sus consejos de administración. Ya, pues gracias, Temoris. Manuel Hernández Borboya, ¿qué decir de la marcha del día de ayer? Finalmente, pues no fue lo que muchísimos esperaban, pues todos, algunos medios, incluyendo nosotros, pues sí teníamos avisos de que iba a haber algún tipo de confrontación un poco más fuerte. Hoy en la mañanera el presidente López Obrador pues presentaron pues todos los decomisos que tuvieron el día de ayer, que en cierta medida comprueban de que había un grupo que pues sí tenía otras intenciones. ¿Cuál es tu valoración, Manuel? Hola, un saludo a todos. Bienvenida Ingrid, a quien conocí en la última tertulia de Rompeviento, precisamente nos echamos ahí una buena platicada de anime, literatura japonesa y otros temas, y que nos acaba de salvar de ser el club de Toby que hable de este tema, ¿no? Que pues, yo estoy dispuesto a traerle a cualquier tema, pero sí va a ser un poco complicado. Y bueno, mi valoración es que a mí en lo personal sí me gustó que lo de ayer que vimos después de que había como esta pues advertencia de que podía ser una marcha muy violenta, pues predominó pues en general las muestras de afecto en las calles, de buena vibra en general. Digo, en todas las marchas feministas hay una parte de eso, ¿no? Pero a diferencia de otros años donde yo recuerdo al menos las imágenes de una chica golpeando con un martillo en la cabeza a algunas personas que iban pasando y estas cosas, ahora las imágenes que predominaron en términos de comunicación pues fueron lo de las flores, el tema de las policías, que también hay que reconocerlo, pues fue también parte de una maniobra política por parte de algunas mujeres morenistas para allanar un poco la cosa o suavizar un poco la tensión al gobierno de Claudia Sheinbaum, pero creo que si tuvo ese efecto fue precisamente porque había un ambiente propicio para ello, y me parece que este tipo de actitudes no minimizan o no restan fuerza a las denuncias que han hecho las mujeres en torno a sus derechos y en contra de la violencia, y que precisamente me parece hasta un acto contestatario que en un país tan violento, donde hemos visto cosas como lo de Querétaro en el Estadio Corregidora y lo que está pasando en el mundo, pues este tipo de manifestaciones también son un acto contestatario frente al clima predominante de violencia en el que estamos viviendo. Obviamente, también hubo manifestaciones fuertes de descontento, algunos actos, como este asunto que tiraron un semáforo, hubo algunos vidrios rotos. En Monterrey pasó este asunto de la puerta quemada en Palacio de Gobierno. También en Morelia hubo algunos conflictos ahí con la policía. En la UDG también vi algunas expresiones de descontento, pero digamos que lo inaudito pues fue lo otro, ¿no? O sea, el buen clima que prevaleció, y yo incluso vi a muchas mujeres que asistieron a la marcha pues destacando ese asunto, ¿no? De que había transcurrido con normalidad y no con el señalamiento de antemano de que iba a ser una jornada violenta como las que habíamos dicho y como las que había predicho algunos funcionarios de gobierno, incluido el presidente López Obrador. Entonces me parece que en varios aspectos fue una marcha muy favorable en varios ámbitos. Afortunadamente las expresiones de violencia y de descontento no escalaron demasiado, y esto no, insisto, creo que no resta fuerza al movimiento de mujeres que ayer se manifestó y que también en un gran número, ¿no? También parece que ya la pandemia por fin va quedando atrás
a mí también me impresionó mucho, me dio gusto ver el Zócalo tan repleto para este tema. Y creo que es favorable cómo va avanzando. No podemos negar que el tema de la defensa de los derechos de la mujer es el gran Zeitgeist, dirían los alemanes, ¿no? El espíritu del tiempo que nos está tocando vivir. Y a mí en lo personal me dio mucho gusto ver muchas imágenes de mujeres muy contentas ayer, celebrando también este asunto, ¿no? Es decir, la protesta y contra la violencia que han sufrido muchas mujeres durante mucho tiempo, también se puede manifestar de distintas formas, y ayer creo que fue muy, muy positivo por todos esos asuntos. Mediáticamente también coincido con Temoris de que ha habido un ligero cambio ahí de percepciones. No sé qué tan de fondo sea, pero ahora las pintas y esas cosas pasaron a segundo término y se destacaron otro tipo de cosas y de coberturas. Creo que también cada vez nosotros nos hemos ido adaptando más a este asunto. Ya no vi tampoco tantos confrontaciones en la calle entre hombres y mujeres y este tipo de cosas. Como que también nosotros desde la parte de los hombres pues hemos ido entendiendo que pues ese es día y ese espacio para que las mujeres lo tomen las calles, ¿no? Que nosotros pues ahora sí que debemos estar más como observadores que como que participando en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues visto desde la trinchera de las redes, que es donde yo vi los videos y la cobertura, pues sí me pareció muy favorable en varios aspectos. Yo no cantaría victoria, habrá que ver cómo se empiezan a mover las cosas a partir de hoy. Desgraciadamente, pues sí hay como una especie de repliegue el día 8 de marzo, pero a las 12 de la noche que termine el día, vuelve esta tradición, esta costumbre de este país tan violento. No sé si quieras comentar algo más sobre este tema, Ingrid, sino para pasar al siguiente tema que tiene que ver con esta filtración de los audios del fiscal Alejandro Gertz Manero, que revelan o revelarían más bien un conflicto de interés por anteponer sus asuntos personales por encima de su responsabilidad como el primer fiscal autónomo en la historia de México, que no es cualquier cosa. Y el respaldo que tiene el presidente López Obrador, a pesar de todas las evidencias, no sé qué costo político haya evaluado él, pero pues mantiene una defensa ahí que a veces parece descabellada, pero bueno, no sé, te dejo ahora sí que la jugada, la pelota en tu cancha, para utilizar un término muy machista o muy machín, querida Ingrid. Oye, ya que vamos a hablar de eso en un rato más. No, muy cortito, solamente 2 puntos. Uno tiene que ver con lo que decía Temoris, ¿no? Los medios de comunicación supuestamente haciendo un cambio. Yo estoy igual que tú, Alberto, desconfío un poco de estas cosas tan políticamente correctas, porque siento que también hay mucha hipocresía en todo esto. Y nosotros en el movimiento feminista en general sabemos que se nos montan, aprovechando, digamos, el progresismo de este movimiento, una serie de actores de la sociedad que quieren un poco limpiar y blanquear su imagen. Eso es así y el movimiento lo sabe. Y pasa lo mismo con la derecha, ¿no? Que derecha y feminismo es una cosa que no funciona, es imposible que funcione, ¿no? Es un oxímoron. No puede ser que alguien que esté en contra del aborto y en contra de todos los derechos reproductivos de las mujeres sean feministas. Eso no tiene lógica. Entonces, en general, la derecha con el movimiento feminista no son la misma cosa, pero lamentablemente, como son mujeres, por supuesto, ellas pueden ir a marchar y pueden apropiarse de alguna manera de los discursos, ¿no? Y siento que pasa en México, que no está ocurriendo en Chile, y creo que tiene que ver con el gobierno, pero también tiene que ver con una cosa como el cambio social, que en Chile el movimiento feminista está muy ligado a la izquierda, y está muy involucrado con los movimientos sociales que luchan, la lucha de clases común y corriente, la lucha por la raza, digamos, o sea, es muy interseccional. Y cuando hay una marcha feminista, en general hay mucho apoyo de los hombres, porque se entiende que ese feminismo está incorporado dentro de otras demandas, ¿no? Otras demandas que son de izquierda. Aquí, lamentablemente, ha sido cooptado en parte por la derecha, que es cierto, eso no lo vamos a negar. Pero la respuesta del gobierno ha sido de rechazo, y creo que ahí es donde está el error, ¿no? Es decir, no porque ciertas políticas de derecha se apropien de discursos feministas, eso significa que el centro del movimiento es de derecha, ni que es contrario al gobierno, ni que quiere que la cuarta transformación fracase.
en ningún caso. De hecho, el feminismo en general tiene que ver también con la lucha de clases, ¿no? Y también tiene que ver con la lucha de la raza. Entonces, ahí hay algo que no se entiende, hay algo que está un poco complejo, y también tiene, en el fondo, esta respuesta como de fijarse en la violencia de las marchas, también es una respuesta bien de derecha, y me llama la atención, ¿no? Los desmanes, que nos rompan las cosas, el orden público, la policía, todos esos son discursos bien conservadores, ¿no? Me llama la atención que un gobierno de izquierda esté como usando esos discursos. Y también tiene que ver, finalmente, para ser bien cortito, con este acto que hubo ayer de entrega de flores a la policía. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso, pero es mi postura personal como alguien de izquierda, ¿no? Porque me parece que la policía es un aparato represivo y flores nunca. Pero también siento que es complejo, ¿ya? No hay una respuesta definitiva a eso. En Chile ocurrió que hubo un feminicidio de una mujer policía, y muchas de las mujeres del movimiento feminista dijeron, es mujer, entonces hay que luchar por ella. Y otras dijeron, no, es policía, ella es parte de un aparato represivo que nos reprime a nosotros. Entonces, ahí se produjo un conflicto, hubo opiniones divididas, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, yo creo que todas las opiniones son respetables. Particularmente a mí no me hace sentido que la izquierda, que está luchando por los derechos sociales, le entregue flores a los aparatos represivos que siempre están de parte del poder. Es una cosa teórica y es una cosa muy política, pero en el fondo el gesto me parece que no se corresponde. Pero si uno lo ve desde otro punto de vista, como desde lo pacifista, ¿verdad? Como para bajarle un poco el tono a lo que el gobierno estaba diciendo de las bombas, quizás sí funcionó en ese sentido, como para suavizar un poco ese discurso, pero como te digo, es una interrogante, la dejo planteada como para que la audiencia lo piense, ¿verdad? No es algo que esté resuelto, creo que es algo que se discute y que hay que ir resolviendo con el tiempo. Es decir, todas las mujeres somos feministas y hay que defenderlas a todas, aun cuando sean mujeres de derecha, aun cuando sean mujeres asesinas, aun cuando sean mujeres policías, aun cuando sean mujeres militares, no lo sé. Ahí planteamos, ¿no? Y pasemos al siguiente para no aburrirlos aquí con este tema. No, pero valioso ángulo ahí también, Ingrid, gracias. Pues sí, una de las cosas que a mí me llamaba la atención porque estuve investigando sobre el tema es precisamente lo que se está trabajando al interior de las policías, en este caso mujeres, entiendo que también con los policías hombres, en estos procesos que están teniendo y encuentros con distintas colectivas y colectivos, se están teniendo reuniones, pero directamente, no solamente con la autoridad de la policía, sino con las policías. Pues habrá que ver en qué deviene eso, porque pues sí, la historia nos dice pues que hay una tremenda represión hacia los pobladores y hombres y mujeres por parte de la policía, sean hombres o sean mujeres. Así que bueno, no hay que olvidar que además estamos hablando que esa escena es solo de la Ciudad de México. En el resto del país la historia es otra, pero un interesante ángulo, Ingrid, muchas gracias. Temoris, si te parece, pasamos al tema de pues lo sucedido, lo que se filtró, las conversaciones del fiscal Alejandro Gertz Manero, ya todos la sabemos, en donde pues está interviniendo, para quien tal vez no lo sepa, y yo lo estoy dando por asentado que sí, una conversación telefónica donde pues el fiscal Alejandro Gertz Manero pues está interviniendo directamente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto de pues un fallo que se va a dar y que pues tiene que ver con su excuñada y pues su sobrina, que tienen que ver que pues perdió la vida, fue asesinado el hermano del fiscal Alejandro Gertz Manero. La familia, la ex esposa de este hombre, pues está denunciando los abusos y excesos de Alejandro Gertz Manero. Más allá de que no tenemos los datos duros de ese caso en materia de la investigación, pues el hecho notable es que el fiscal Alejandro Gertz Manero sí está interviniendo directamente con la Suprema Corte de Justicia para un caso privado, para un caso particular de él y su familia. Y el presidente López Obrador, pues hace 2 días le preguntaron
sigue confiando después de esto que se filtró, sigue confiando en el fiscal y dice, sí, sigo confiando. ¿Escuchó los audios? No, no los escuché, pero sé de ellos. ¿Qué decir, Temoris Greco? Bueno, lo primero es que no sabemos si fue asesinado el hermano de Gertz. O sea, el señor estaba muy enfermo, muy enfermo, también ya muy grande, y Gertz dice que fue a verlo y que lo encontró en un estado de descuido y que a causa del descuido murió. La entonces pareja del hermano y cuñada de Gertz y su familia dicen que no, que estaba cuidado apropiadamente y que murió pues por causas naturales. Y hay también una explicación de que hay en disputa recursos millonarios que estaban en control de la familia del hermano, o sea, de la pareja y su familia, y que Gertz disputa. Pero ella está presa, acusada de homicidio, ¿no? No, está presa la hija. O sea, la hija tiene 69 años y es la que está presa. Y la mamá, que me parece que tiene 90 y tantos, no estoy seguro de por qué no ha ido a la cárcel. Puede ser que en razón de su edad. Pero lo que están discutiendo Gertz y Juan Ramos, que es su subprocurador, y que por el comportamiento que tiene para con Gertz, realmente lo que estamos viendo es que además de ser su procurador, se dedica pues a llevarle los asuntos personales a su jefe, más allá de las tareas de su cargo. Lo que estamos viendo es, uno, Gertz está en posesión de un documento que no hay una explicación legal, para que la tenga. Es un proyecto de sentencia elaborado por el ministro Alberto Dayan. Ese proyecto solamente podría estar en manos de Gertz si hubiera sido puesto a disposición pública de cualquiera. Si cualquiera de nosotros hubiera podido acceder a él, incluidos la familia acusada y el propio Gertz. Pero no fue puesto a disposición pública, estaba en manos de Gertz. Gertz lo discute con Juan Ramos y además se está quejando de que el ministro Dayan no puso ahí lo que les prometió que iba a poner. Y la primera pregunta es, ¿cómo tuvo acceso Gertz a ese documento? No hay manera legal para que lo tenga. Dos, ¿por qué le hace el ministro Dayan promesas a Gertz y a Juan Ramos? O sea, ¿por qué le tiene que prometer cosas? Después hablan también de que ellos tienen en la bolsa 3 o 4 ministros de la Suprema Corte. Esto es muy grave y es un escándalo para la Suprema Corte. Que el fiscal se exprese así de ellos es muy grave. Sin embargo, el presidente dice que mantiene la confianza en el fiscal a pesar de todos los escándalos en los que está metido, porque es un fiscal que no avanza en los asuntos de interés público, pero cómo avanza en los asuntos de interés privado, en sus venganzas. Aquí están discutiendo en contra del proyecto del ministro Dayan, que parece que va a permitir que la señora que está en prisión de 69 años salga en libertad, y ellos lo que quieren es que la señora siga hundida en la cárcel, y están enojados por eso. O sea, hay venganzas personales que también lo hemos visto con el tema de CONACYT, lo hemos estado viendo también con el escándalo de la Universidad de las Américas. Todos son asuntos personales de Gertz. Hoy escuché esta mañana, le di una entrevista a Ciro Gómez Leiva. Ciro, pues en su estilo, a ciertas personas, a ciertos personajes, les pone temas, no los cuestiona. Entonces le pregunta sobre el documento, cómo llegó a él, y Gertz asegura que lo obtuvo legalmente, no explica cómo, y Ciro, sí, vale. Y le va preguntando cosas para que Gertz las responda a su manera. Lo curioso es que es cuando entramos en la parte del espionaje, porque Ciro también la pregunta sobre esto. Llama la atención que la grabación que hicieron es muy nítida, es muy clara, es
O sea, no era un micrófono perdido que estaba por ahí en la oficina. Es una intervención hecha con un sistema muy efectivo. Y entonces, cuando le pregunta Ciro a Gertz sobre esto, voy a la grabación. Lo primero que hace el fiscal, pues, es mete la pata y le dice Manuel a Ciro. Es lo que ustedes van a escuchar. Pero después explica que todos los escándalos que ha habido de espionaje, de filtraciones de conversaciones privadas, no se persiguen, y eso es lo llamativo. Él dice esto, a ver si se oye. Se me dijo que yo soy la víctima. Tienen que hacer su investigación, la están haciendo. Y acuérdense, Manuel, de una cosa, todas estas filtraciones que en muchas ocasiones han salido y que son nada más combates entre grupos políticos, nunca se han investigado. ¿Ustedes tienen memoria de que alguna vez alguna de estos sistemas de intervención y de espionaje ilegales hayan prosperado? Y bueno, ahí Ciro le dice que no. Pero entonces, además de que le dice Manuel a Ciro, ¿cuál es la instancia encargada de investigar el espionaje, esos sistemas que él dice que no se han investigado? Pues el fiscal. O sea, se está quejando de que no se investiga lo que su oficina tendría que investigar, porque son delitos federales, no son locales. Entonces, ahí entramos al otro asunto, que es que nos lleva ocupando varios años. En 2017, en junio de 2017, se dio a conocer el escándalo Pegasus, que es ese sistema de espionaje de una empresa israelí que se compró de manera millonaria con grandes gastos por parte de la entonces PGR y de otros órganos de gobierno, y que se empleó no para espiar a criminales, sino para espiar a ciudadanas y a ciudadanos mexicanos. Y se ha insistido, ¿qué es lo que pasó con eso? O sea, hay que saber primero qué tranzas se hicieron con la adquisición, porque sabemos que en el gobierno de Peña con todo había una comisión. Pero después, ¿quién dio las órdenes de espiar a personas que no tienen que ver con cosas criminales? Hay un proceso contra un empleado de una empresa que estaba haciendo outsourcing para la empresa israelí, pero eso no resuelve la cosa. ¿Quién ordenó este espionaje? ¿Quién lo ejecutó a nivel operativo desde el gobierno? Pero también, ¿qué se hizo con la información que se obtuvo ilegalmente ahí? Y también, ¿qué pasó con esos sistemas? Porque no son solamente los de NSO Group, están viendo de Hacking Team, que es una empresa italiana. Hay más empresas y se han vendido ampliamente en México, siempre con el pretexto de que se entregan solamente a instancias gubernamentales, cuando en realidad sabemos que en México la distancia entre las instancias gubernamentales y el crimen organizado es así, es pequeñísima. El presidente López Obrador ya en 2 ocasiones en la mañanera dijo que se iba a investigar qué es lo que pasó, al menos con Pegasus. Y no sabemos todavía. Algunos hemos metido solicitudes de información. Hay la red, todos los de derechos digitales también está sobre el caso, y no dicen qué es lo que pasó con Pegasus. Ahora puede haber sido el propio Gertz víctima de Pegasus o de otros sistemas que son muy caros, quizás fueron comprados con dinero público, o sea, con nuestros impuestos, y eventualmente pasaron a control de privados. Y la pregunta también es si pasaron, ¿qué privado tiene la capacidad de espiar a Gertz y le conviene espiar a Gertz en este momento? Salvador Camarena, nuestro colega periodista, cree que podría tener algo que ver con la persecución que está haciendo Gertz del anterior consejero jurídico de la presidencia con López Obrador, que es Julio Scherer. Podría ser, es una especulación, un golpe de Julio Scherer contra Gertz, y sobre todo una advertencia, porque también llama la atención que en lugar de difundir este espionaje en un lunes o en un martes, como se suele hacer cuando se espera un gran impacto mediático, fue difundido en viernes por la noche, dándole el fin de semana tiempo a Gertz
pues para reaccionar, para preparar su defensa. Parece más bien una advertencia, porque si le esperan esta conversación, lo más probable es que tengan muchas más conversaciones, tal vez más comprometedoras. Entonces, puede haber sido un manazo a Gertz, un coco para que se esté quieto. No lo sabemos, pero pues sí hay demasiadas interrogantes y en el fondo una Fiscalía General de la República que es empleada por el fiscal como la oficina de sus caprichos. Hay varias aristas en el tema de Gertz Manero y esta filtración, Manuel. Una de ellas, por supuesto, es el espionaje y esa cuestionable, así le llamo yo, estrategia de seguridad personal que tienen los colaboradores del presidente López Obrador, o sea, como si fueran nuevos. O sea, la verdad que ahí no sé, no entiendo por qué no toman medidas prudentes o de qué se trata. Porque esta tesis de que el que nada debe, nada teme, pues sí funciona, pero la verdad que no es como muy recomendable que funcionarios de ese nivel, y empecemos por el presidente de la República, estén sujetos a un espionaje. Pero yo te quiero pedir tu opinión sobre este tema y le agregaría también otra de los ángulos. Manuel, ya se insiste mucho en que se trata de una campaña de las víctimas del fiscal Alejandro Gertz Manero, que los machuchones, así le llama el presidente López Obrador, a algunos de sus adversarios, están muy interesados en que el fiscal no siga y que no cumpla con su trabajo. Y yo me pregunto, ¿cuál trabajo? O sea, la verdad, ¿qué es lo que ha hecho? Pero bueno, tú cómo lo ves, Manuel. Sí, pues a mí me parece que este asunto de las grabaciones pues muestra dos cosas muy claras, ¿no? Y que son contundentes y que por cierto la Fiscalía, lejos de desmentir la veracidad de las conversaciones, señaló que iba a investigarlas por considerarlas ilegales, ¿no? Entonces están asumiendo que son auténticas. Y esto evidencia dos cosas. Uno, que Gertz ha utilizado su cargo con fines personales, eso es irrefutable. Y dos, que ha operado políticamente con jueces y la Suprema Corte de Justicia para resolver un caso de índole personal. Es decir, a eso se le llama corrupción. Cuando tú estás haciendo un acto indebido dentro de tus funciones públicas, se llama corrupción. Y a mí me parece muy, muy grave que el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya principal bandera de campaña y principal promesa de cambio de gobierno fue la lucha anticorrupción, salga a defender a un fiscal corrupto e ineficiente, como lo ha sido Gertz Manero, cuando se le comprueban estos audios, y que todavía diga López Obrador que no ha escuchado los audios, ¿no? Cuando es parte de su chamba enterarse con lujo de detalle de esas cosas, ¿no? Entonces es irrefutable que Gertz ha utilizado el cargo de manera indebida para sus fines personales y lo hemos visto muy ocupado con sus asuntos privados, más allá de que pueda ser legítimo su interés de esclarecer el caso de su hermano y demás. Eso no tiene que ver con el uso de sus funciones como fiscal, para resolver un caso que le beneficia. Entonces creo que es muy cuestionable la postura de López Obrador, que lo defendió ayer y lo defendió también el día de hoy, que le reiteraron este tema. Él dice que entiende moralmente la situación de Gertz Manero de querer esclarecer el caso de su hermano y lo está justificando. Es decir, ¿qué le debe López Obrador a Gertz Manero o cómo es que el presidente que se ha comprometido a luchar contra la corrupción está sosteniendo a un fiscal probadamente corrupto al frente del cargo, ¿no? Y a mí me preocupa pues el hecho de que nos tengamos que chutar a Gertz Manero y su ineficacia, que ya de por sí era cuestionable su ineficiencia al frente de la fiscalía, otros 6 años, ¿no? Porque acordémonos que el cargo dura 9, entonces ¿qué nos vamos a chutar a Gertz Manero en una fiscalía completamente inoperante y usada con fines privados otros 6 años sin que pase nada? Me parece gravísimo. O sea, la Fiscalía General de la República es una pieza clave en el proyecto transformador que está proponiendo López Obrador y ha demostrado pues su incapacidad reiterada, ¿no? O sea, temas como el caso Lozoya, que era paradigmático y que podía detonar un maxiproceso judicial como nunca antes se ha visto en México, que permitiera esclarecer el iceberg gigantesco de corrupción que ha sacado el país durante décadas, pues quedó nada más ahí en unas cuantas
cargos en contra de Lozoya y de su familia, como si fuera un caso aislado, como si no hubiera toda una red de corrupción detrás. Hemos visto pues algunas detenciones del caso Collado, que también algunos lo han vinculado al asunto de Scherer Ibarra, como parte de una trama política ahí de supuesto golpeteo político dentro de la Cuarta Transformación, que también está por verse, ¿no? Porque en el caso de Scherer, hemos oído posicionamientos como el del abogado Díaz Gargari, entre otros, que han señalado corrupción, pero yo todavía no veo pruebas contundentes y fehacientes sobre ese tema, ¿no? Me parece que hay mucha especulación sobre ese asunto. Puede ser que efectivamente el golpeteo político contra Hertz Manero venga en una parte del equipo de Scherer, el ex consejero jurídico. Yo no lo descartaría, pero tampoco lo podríamos afirmar. Ahorita no hay elementos para afirmarlo de manera contundente, entonces hay que ser cautos con eso, ¿no? No sería tampoco la primera vez que Hertz se involucra en un pleito político con otros funcionarios del gobierno de López Obrador. Ya lo vimos con Santiago Nieto, también como libró una batalla política ahí durante bastante tiempo, y a final de cuentas el que sigue sostenido en el cargo es el fiscal Alejandro Hertz Manero. Es decir, ¿qué le debe López Obrador? Me vuelvo yo a preguntar. Yo no termino de entender cómo se construye esa alianza entre López Obrador y Hertz Manero, que en todo lo que hemos visto yo nada más he escuchado una vez que le apretó ahí las tuercas y que le dijo que había que ponerse a trabajar con más ahínco, luego del escándalo de Lozoya, que fue visto en el restaurante Hunan, el restaurante de lujo chino, y a partir de ahí sí hubo una reacción por parte de la fiscalía y ya metieron a Lozoya a la cárcel, ¿no? Lo cual muestra que pues también este asunto de que la fiscalía es autónoma, pues es una payasada, es una farsa que nos están tratando de vender desde Palacio Nacional, y que los hechos pues no opera así, ¿no? Entonces me parece gravísimo que en un país tan sediento de justicia y donde la judicialización de casos es urgente y es una necesidad política del mismo presidente López Obrador, tenga a un fiscal que nunca rinde cuentas. No sabemos qué es exactamente lo que hace, además de resolver sus litigios personales, y que pues ha brillado por su falta de resultados cuando ha sido puesto a prueba, ¿no? O sea, la judicialización de casos contra funcionarios corruptos, pues no puede ser que se quede nada más en Collado, Lozoya y Rosario Robles, como si fueran los únicos que han participado en el saqueo sistemático del país, ¿no? Entonces me parece que sí es darse un balazo en el pie por parte de López Obrador al defender a un político indefendible e insostenible en su cargo, como es Hertz Manero, que debería de renunciar o de ser destituido por el Congreso. Aquí lamentablemente no veo que vaya a moverse mucho el asunto en el Congreso sin el aval de López Obrador, y me parece también lamentable el papel de la oposición, que yo he visto, pues, o sea, hacen escándalo cuando no lo deben de hacer, y en este tema que sí me parece escandaloso, pues como que ahí ha brillado por su ausencia, ¿no? No he visto posturas contundentes por parte de la oposición, que pues es lamentable hasta para eso la oposición que existe en este país, ¿no? Entonces, pues a ver en qué para, y vamos a ver qué otras cosas van a ir saliendo de Hertz Manero, ¿no? Porque yo tampoco creo que sea la primera y la única filtración o grabación con la que nos vayamos a ir enterando. Y a ver hasta dónde lo va a aguantar López Obrador, porque ya en estos momentos es insostenible Hertz Manero al frente de la fiscalía. Ya, gracias, mi querido Manuel. Ingrid, hay un elemento ahí también, pues, fuerte, importante. Uno es el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador al fiscal Alejandro Hertz Manero. Pero esta filtración que hubo, donde el fiscal pues obtiene beneficios personales usando su cargo público, pues también nos hace pensar en los no personales, que son muchísimos temas, y que nos hace saber, y que esto nos hace ver que sí tiene toda la posibilidad de intervenir en muchísimos casos y posiblemente en la redacción de resoluciones que tienen pues los magistrados. Si dice Hertz Manero no cumplió con lo que según él iba a redactar, pues entonces en cuántos casos sigue intercediendo
el fiscal, antes Procurador General de la República, o el propio presidente directamente en las decisiones de los magistrados. ¿Qué decir al respecto, Ingrid? Mira, yo creo que acá el tema central, además de, por supuesto, la corrupción evidente, ¿no? que se puede ya denotar en todo este caso, creo que el tema es el conflicto de interés. O sea, acá hay un juicio, yo te lo digo más como abogada, ¿no? Acá hay un juicio que no se está sosteniendo mucho. Si tú lees los antecedentes por los cuales se acusa a esta mujer, ¿verdad?, de este homicidio por omisión, de un señor ya muy mayor, que claro, tenía ciertas enfermedades, parece más una prisión política, ¿cierto?, que cualquier otra cosa. Porque acá hay una mujer que lleva 2 años, yo tampoco la quiero defender porque puede ser culpable, pero de todas formas 2 años en prisión preventiva, sin que se resuelva, ¿verdad?, con supuestamente ciertas pruebas que tampoco son tan concretas, y la intervención absoluta del fiscal nacional. Es decir, acá el conflicto de interés es muy brutal. Se supone que cuando tú ostentas un cargo, ¿cierto?, de representación pública, sobre todo en el Poder Judicial, tú no puedes intervenir en ningún juicio, menos si tú tienes un interés personal en ese juicio. Es decir, acá hay algo que no se está entendiendo. Incluso me preocupa que el mismo presidente use la palabra personal, ¿no? Es que esto es un asunto personal. Bueno, precisamente porque es personal, es que él nunca debiera intervenir, ¿cierto? Y debiera dejar que el aparato judicial funcione de manera totalmente independiente, porque es evidente de que ningún juez va a poder resolver de manera independiente y neutral si tiene al fiscal con un interés personal, ¿cierto?, encima. Es imposible. Ahora, otra cosa muy grave también es esta filtración de una resolución de la Suprema Corte a un fiscal nacional, porque también son 2 instancias que nunca debieran toparse, ¿cierto? Se supone que la Suprema Corte es independiente, el fiscal nunca jamás debiera intervenir en una resolución, menos palomear, ¿cierto? Porque lo que se entiende de los audios es precisamente que le envían este proyecto de resolución de amparo para que él de alguna manera lo palomee, lo acepte o no, o al menos comente al respecto, cosa que no debiera hacer. ¿Y qué es lo que yo veo en el fondo que encuentro preocupante? Es precisamente lo que ustedes decían, ¿no?, Manuel y Temoris. Acá el Poder Judicial es un gran problema en México. Es, yo diría, el centro del problema, la impunidad, ¿cierto? Acá hay violencia, y vamos a ver el tema de los estadios y toda la violencia que se manifiesta en general. Sí tiene que ver con la impunidad. Y la impunidad viene precisamente de un Poder Judicial muy corrupto, un Poder Judicial que no resuelve, un Poder Judicial que tiene súper bajos índices de resolución de cualquier homicidio, ¿verdad? Es hasta vergonzoso, porque uno dice, bueno, aquí, ¿qué está pasando con todo este aparato que se supone que ¿verdad?, es un aparato grande, etcétera? No están resolviendo casos. Y tener un fiscal nacional, que se supone es la cara, ¿verdad?, representa la justicia, la búsqueda de justicia en México, que comete estos actos de corrupción, llamémoslo como lo que es, ¿verdad?, es corrupción, y que además es sostenido por el presidente, con argumentos que no, la verdad no, uno los escucha y dice, bueno, aquí no hay ningún argumento que tenga que ver con que no hay corrupción. Los argumentos son, no es un tema personal, no, la verdad es que él, y más bien se centran en, bueno, es que hay espionaje. Entonces uno dice, bueno, aquí estamos derivando algo que es muy grave a una cosa de forma que está bien, hay espionaje, es grave, todo lo que quieran, pero ese no es el foco ni el centro del asunto. Y un gobierno que se supone que, como decía bien Manuel, se supone que buscaba acabar con la corrupción, y que públicamente sostiene, ¿verdad?, un Poder Judicial corrupto, que es nuestro foco de problemas acá en México, que hasta que no se limpie ese Poder Judicial, que viene, por supuesto, designado a los gobiernos anteriores, pero que sí había una promesa, ¿verdad?, del presidente, de generar estos cambios, y no perpetuar un sistema corrupto, es preocupante, porque uno dice, bueno, entonces vamos a continuar con la impunidad, y por eso también vamos a seguir viendo violencia, ¿no? Porque la violencia, en el fondo, los sistemas de violencia en los países avanzan a la medida que los gobiernos permiten que avancen. Esa es la verdad. Lo mismo el narco, lo mismo lo que sea, ¿no?, el crimen organizado, etcétera, avanzan donde el gobierno no está, donde el aparato judicial estatal no está. Y si no hay justicia, por supuesto que todo se va a permitir y vamos, por supuesto, a entrar en esto del estadio y la violencia desmedida, porque se sabe que hay impunidad.
y se sabe que uno puede aquí asesinar a alguien, mujeres, niños, desaparecer a quien uno quiera, y no va a haber justicia. Entonces es muy malo simbólicamente para el país tener la figura central que representa supuestamente esa búsqueda de justicia en una situación de absoluta corrupción y conflicto de interés. Así que, bueno. Pues sí, teníamos otro tema ahí que queríamos hablar con ustedes, pero ya no nos da tiempo, desgraciadamente ya se nos fue la hora que teníamos asignada para esta mesa y tenemos muy congestionada la agenda para la siguiente hora, así es que pues lo dejamos pendiente, así es que el tema de lo que ocurrió en el Estadio Corregidora el fin de semana pasada en Querétaro, y también está el resultado de la investigación que se hizo y que resulta en una ridícula sanción, donde se nota que evidentemente lo que importa en el fútbol profesional de México, fútbol soccer, es el dinero, el negocio, no los seres humanos. Pero bueno, ya habrá tiempo de analizarlo. Yo les quiero de mi parte agradecer. Ingrid, bienvenida de nuevo. Temoris y Manuel, gracias. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Temoris, gracias, Manuel. Ingrid, bienvenida. Gracias. Te mandamos un abrazo. Gracias. Hasta pronto. Bye. Chao, cuídense.